Señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar hablando de arte, concretamente del Museo Nacional de Bellas Artes, que empezó la temporada con muchas novedades, ¿no? No solo edilicias, usted sabe que estuvo cerrado todo el verano y ahora abrió con grandes cambios y aparte con importantes muestras. Y de todo eso vamos a hablar en este primer bloque. Mariana, empecemos por los cambios edilicios que son grandes en el museo. Yo vi muchas mejoras. No todas las que uno querría, pero muchas. Bueno, pero se empieza por algo y este año empezamos, como bien decís, teniendo intensas refacciones, por eso el museo estuvo cerrado 1 mes y medio. Y además de la preparación de las muestras, uno de los cambios más sustanciales que hubo es que se produjo todo un cambio de circulación en el museo. Ahora ya el ingreso no se va a producir, es decir, se produce por el eje central del acceso al museo y ya no se puede entrar por las 2 entradas laterales que estaban al costado de la mesa de informes y de la boletería, sino que hay que acceder al pasillo central, porque, por cruzando ejemplo, las escaleras. El de la izquierda ahora está la tienda. Ahí. A la izquierda también, esa es otra gran novedad, que el museo tiene una tienda que antes tenía distintos espacios en lugares del edificio, pero no tenía un espacio propio, que ahora tiene. Y el cambio fundamental es el de la circulación con un eje transversal, pero que está ubicado en la parte posterior de las escaleras del hall central. A mí me llamó la atención porque leí que el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las pocas instituciones que recibió este año un aumento de presupuesto considerable. Sí, efectivamente. Por suerte. Sí, Digo, por suerte. Contamos con un presupuesto mayor que el que tuvimos el año pasado, que en parte se destinó para la realización de esta obra y, por supuesto, también, como siempre, con el apoyo incondicional de la Asociación Amigos del Museo. Sí, que aporta mucho, ¿no es cierto? Sí, ciertamente. Y además ahora están cobrando entrada para algunas muestras. ¿Eso? Solamente para las muestras temporarias que están en el pabellón del museo. En este caso, ¿cuál sería? ¿La de Carlos Alonso? Es la de Carlos Alonso. Todas las muestras que van al pabellón tienen una entrada de 100 pesos para residentes y de 200 pesos para no residentes, pero después, como siempre, la colección y el patrimonio del museo, que es público es gratuito. Y es de todos, es gratuito, del mismo modo que las muestras temporales que están alojadas en otras salas del museo. ¿Y notaron diferencia con esa entrada? ¿Le entró un dinero al museo importante? Y además cobrando entrada, porque es un tema que se discute mucho, ¿no? Además, de hecho, por ejemplo, con parte de la recaudación de las entradas se compró una obra largamente esperada, que es Lo que vendrá, de Diana Dowek, y que es uno de los motivos por los cuales también le estamos dedicando una muestra en el primer piso del museo. En este momento hay una muestra de Diana Dowek, pero aparte hay 3 muestras importantes de las que vamos a hablar ahora. En realidad, más que una muestra, es un nuevo sector que se incorporó. Así es. De arte precolombino, ¿no es cierto? Eso es nuevo. Eso es bueno, en realidad hubo una sala de arte prehispánico que estuvo abierta entre 2005 y 2011 y bueno, después estaba ahí el proyecto, pero se concretó en realidad ahora con la gestión de Mariana y de Andrés. Y bueno, la idea fue abrir en principio un espacio dedicado al arte prehispánico, pero que corresponde a territorio argentino. Para darle la intención, digamos, fue darle una presencia y una identidad a lo prehispánico argentino. Y para integrar también, porque todo ese recorrido, o sea, el inicio de ese recorrido por el museo vincula a la sala de prehispánico con lo argentino y también con lo latinoamericano representado en las tablas de la conquista, que es una obra de principios del siglo XVIII muy importante. Bueno, a mí esa obra me dejó totalmente maravillada, pero yo no sabía ni de su existencia, te digo. Después me enteré preguntándome, lo encontré a Burcúa ahí, que también me dio una clase magistral rápida ahí, pero digo, que estaban en el museo, pero no estaban en exhibición. Que son obras que están, las 22 tablas están
casi desde el inicio del museo, desde 1898. Son algo extraordinario. Sí, sí. Y tienen una técnica muy particular que es la del enconchado, que son Con esas nácar. incrustaciones de nácar sobre la tabla de madera. Van a quedar expuestas siempre ahí. Sí, claro, la idea es que lo prehispánico y las tablas coloniales se integren a este recorrido dedicado a lo argentino y latinoamericano, y por eso la intención también de instalar el arte prehispánico en el relato de la historia argentina y latinoamericana, y de hacer hincapié no solo en la producción, que fuera producción del NOA, sino mostrar la variedad y la complejidad de esa producción, ¿no? Si bien la Argentina obviamente no tiene grandes sitios arqueológicos comparables a lo que uno pueda encontrar en Perú o en México, claro. Sí hay una producción de objetos móviles muy importante, muy rica y muy específica, con características absolutamente distintivas con respecto a lo que uno pueda encontrar en Bolivia o en Perú. Entonces, eso se ve en la selección que hicimos, donde hay un fuerte hincapié en que se vea la complejidad de la producción en piedra. Hay esculturas en piedra absolutamente únicas e irrepetibles, como los suplicantes, o incluso esculturas que son únicas, que no se insertan ni siquiera en una serie. Un trabajo de metalurgia fantástico que ya muy tempranamente, en torno al 600 después de Cristo, ya tenemos artistas que trabajan con la técnica de la cera perdida, ¿no? Obras de bronce trabajadas con una técnica complejísima. Si bien queda poco textil, tenemos una colección de torteros que son, digamos, se utilizan con los usos para hilar, de una exquisita factura, que nos hablan de objetos de ofrenda, que pueden, que dan cuenta de la importancia que tenía la labor textil, fabricar esos hilos para después fabricar determinadas prendas. Por supuesto, la producción en cerámica, que es muy rica y muy compleja. Tenemos cerámica grabada, cerámica pintada. ¿Cuántas piezas hay en exhibición? Y alrededor de 350 más o menos. ¿Y eran del museo? Hay algunas que son de Cancillería también, ¿no es cierto? La colección histórica del museo era la colección Di Tella, la ex colección Di Tella. Que donó Di Tella. Y después nosotros pedimos prestadas algunas piezas de Cancillería que realmente complementan muy bien la colección Di Tella, porque en Cancillería, por ejemplo, tienen estas placas de bronce que son muy, muy particulares. Pensé que esas placas, que son del periodo medio, o sea, alrededor de entre el 600 y el 1000, hay 26 en el mundo, ¿no? Y todas aparentemente fueron producidas todas en el NOA, y después, bueno, llegaron a distintas colecciones. Y después se están exhibiendo parte de la colección de Matteo Goretti, que también tiene una colección muy Es una donación rica al museo de Matteo Goretti, ¿no? Sí. Ninfas, serpientes, constelaciones. La teoría artística de Avi Warburg. Vas a tener que contar todo. ¿Quién fue Avi Warburg? Todo. Sí, cómo no. Cómo no. Avi Warburg fue un gran historiador del arte, nacido en 1866 y muerto en 1929. Y su producción escrita se ubica entre 1890 y 1920 aproximadamente. Su tema fundamental era el Renacimiento. Era un discípulo indirecto de Jacob Burckhardt, cuya obra realmente admiraba, y compartía con Burckhardt la idea de que el Renacimiento, si bien no se ubica en lo que podríamos llamar el mundo moderno, sí es el umbral hacia el mundo moderno. Tuvo la idea de esta muestra. ¿Vos la tuviste? Esta muestra la tuvimos traer varios. La figura de Warburg y ponerla. Tomar la figura de Hubo Warburg. un simposio también en la Biblioteca Nacional. Sí, esa idea fue de Mangel. Mangel fue el que... Alberto Mangel, cuando todavía estaba, había armado esto. Él pensó en este simposio, después lo siguió Roberto Casassa, fue el que lo organizó realmente. Y bueno, también Mangel tuvo la idea y me tentó para hacer esta muestra que fuera paralela. Claro. Y después en el museo, tanto Duprat como Mariana Marchesi se entusiasmaron con la idea. Y bueno, allá vamos. Allá fue, sí. Pero acá lo interesante me parece que es no solo exhibir toda esta teoría de Warburg, sino ver hasta qué punto no es extrapolable.
ir más allá del Renacimiento, llegar hasta el siglo XIX, el siglo XX inclusive, y extrapolarla fuera de Europa hacia lo que podría ser la producción moderna argentina y latinoamericana. Con la salvedad de que además Warburg se interesó muchísimo para hablar de este renacimiento, esta vuelta a la vida del paganismo en el Renacimiento. Él pensó en un paganismo en un sentido más amplio, ¿no? Y se fue a estudiar el paganismo primitivo, podríamos decir, en el oeste de los Estados Unidos. Hizo un famoso viaje entre 1895 y 96 a Arizona, California, y allí se encontró con ritos y objetos, ¿sí?, producidos por los Hopi y por otros pueblos del oeste norteamericano, en donde aparecían motivos, temas, fórmulas, ¿no?, que compartía esta civilización primera con la civilización del Mediterráneo. Claro. Entonces, elementos comunes. Claro, y a él eso le despertó, lo llevó a reflexionar en cuál era el sentido antropológico, qué es lo que estaba en juego, ¿no?, en este ritual en donde aparecía la serpiente, la mímesis, que hacía posible la danza. Y bueno, y entonces él mismo confesaba que esa experiencia directa de lo que podríamos llamar un ritual pagano, en un sentido muy amplio, él le hacía entender primero que había sido la religión del Mediterráneo, la religión antigua del Mediterráneo, y qué significaba su reaparición, ¿no?, y su revitalización a partir de finales del 480. Y el que va a ver la muestra en el museo, ¿con qué se encuentra? Y se encuentra con esta teoría puesta en 5 núcleos, ¿no?, que son el de la ninfa, que fue el tema principal en el que Warburg descubrió la irrupción del paganismo, ¿sí?, la ninfa, el héroe, ¿sí?, esas son las dos fórmulas que estudió sobre todo Warburg. Luego el tema de la serpiente, por supuesto, a partir de ese encuentro con las culturas prehispánicas. Por eso es tan importante que esto todos se unen al de la mano. Y una cosa, eso quería subrayar, los colegas warburgianos que vinieron de todas partes del mundo para el simposio de la Biblioteca Nacional, fueron por supuesto a la muestra. Y flasheaban. Les gustó. Flasheaban ¿con qué sobre todo? Con esta presencia, esta irrupción de lo prehispánico en el medio del museo. Porque uno cuando pasea por esa sala que vos dijiste tan escenográfica, ¿no?, y de pronto mira hacia los costados, lo que ve es la ninfa sorprendida de Manet. Exactamente. Es decir, que más los colegas alemanes flasheaban, porque a ellos les gusta mucho esa cuestión de la ruptura, del conflicto, la tensión. Usted puede ir a recorrer todo esto, pero de pronto llega, y es lo último que vamos a hablar, a una gran muestra de Carlos Alonso, extraordinaria muestra. Bueno, de Carlos muchas Alonso. gracias. Un trabajo que hice con Pablo de Monte, una muestra que abarca una producción muy extensa desde el año 63 hasta mediados de los años 80. Es una muestra que de alguna manera el museo le debía a Carlos Alonso. Bueno, están un poco en la línea de los grandes maestros, claro, ¿no es cierto? Tiene el EPARC también Viene este el EPARC año. a partir de mediados de agosto. Claro, y ahora Carlos Alonso, Carlos Alonso en una muestra retrospectiva, de carácter retrospectivo, que justamente eso es lo que digamos, encaramos a partir de la propuesta de la dirección artística de Mariana, en una distribución o en una lectura que nos permite hacer cruces justamente de temas y de cuestiones que aparecen en distintos momentos, ¿no es cierto?, de su producción, desde los años 60 hasta los 80, como el tema de la carne, el tema de las vendas o de determinado tipo de personajes que se van repitiendo. Son cuadros extraordinarios. Son cuadros de una fuerza, de una potencia muy grande. También está la serie de Alonso de Spilimbergo. Sí, porque la muestra está organizada en 2 núcleos principales que interactúan unos con otros, ¿no es cierto? Pintura y tradición, donde Alonso
hace un homenaje a los grandes maestros, donde tenemos las obras dedicadas a Courbet, a Renoir, a Spilimbergo y a Van Gogh, de lo que tenemos en la sala, y por otro lado, Pintura y Memoria, el otro núcleo que exhibe la obra más densa vinculada con nuestra historia reciente, ¿no es cierto? Toda la problemática que gira en torno a los años, a la década del 70 sobre todo, a la dictadura militar, con la reconstrucción de una instalación. Bueno, eso es algo totalmente novedoso. Era una deuda que el museo instalación tenía. de Alonso. No, claro. Es una instalación que él hizo para una muestra que se iba a hacer en el museo en el año 76. Sí, bueno. A raíz del golpe de Estado, la muestra se suspende y la instalación quedó derruida en un rincón, digamos, y se fue deshaciendo. Sí. Así que cuando se planteó la posibilidad de hacer la muestra, también surgió la necesidad de alguna manera de poder reconstruirla para completar la lectura de esos años, además porque justamente es una práctica rara en Alonso, una instalación, ¿no es cierto? Así que se la reconstruyó con su supervisión. Mucho, sí, él estaba muy contento. No pensaba que lo iba a poder hacer. Y tiene un gran impacto, yo me imagino para el público también, tiene un gran impacto. Sí, es muy fuerte, es muy... Bueno, me tengo que ir al corte, potente. pero ¿qué les puedo decir? Vayan a Bellas Artes y tenemos todo esto para ver. Algún día por ahí viene la ampliación del museo, ¿no? Esperemos. Ojalá. Pero Esperemos digo, para que haya mientras más tanto... muestras para ofrecer al público. entre Bueno, otras quería cosas. que vinieran y contar esto porque realmente es extraordinario y bueno, además nosotros siempre seguimos mucho lo que pasa en el Museo de Bellas Artes porque es de mucho valor, ¿no? Sigue la entrada gratuita, salvo lo de Alonso, todo es gratuito, ¿no? Lo de Alonso 100 pesos. Sí, y los martes la entrada es gratis para todo el museo, mundo. incluido Y el además pabellón. todos los días, a partir de las 18:30, la última hora y media del museo, también el acceso es totalmente gratuito, incluso a las exhibiciones del pabellón, además de las excepciones que hay de entrada libre y gratuita para jubilados, estudiantes. Eso es libre y gratuito, para jubilados y estudiantes. Menores de 12 años acompañados por un mayor también. Es decir, hay todo un grupo de gente que le puede falta una confitería, un restaurante, una cosa así. Ya tenemos la tienda, ahora vamos por la el confitería y la confitería. ampliación. Porque tiene tantas cosas y la idea también es pasar muchas horas y todos los museos del mundo tienen, digo, ¿por qué no nosotros? Seguro. Ojalá. Bueno, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias por haber Gracias. venido, maestro. Nos vamos a un corte, no se vaya. Silvia Iparraguirre en el próximo bloque.